Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos turcos. Hoy tenemos un tema que ha encendido las redes sociales y nos tiene a todos con el corazón en la boca. ¿Se imaginan qué puede ser? Exacto, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y de un comentario que al parecer no le gustó nadita a Kerem. Así que prepárense porque esto se va a poner jugoso. Antes de empezar a destapar este salseo, quiero recordarles que si son tan fanáticos de las novelas turcas como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias, rumores y dramas de sus actores favoritos. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como ya todos sabemos, fue un torbellino de emociones. Desde que los vimos juntos en Senkalkapm, la química traspasó la pantalla y nos enamoramos de esa pareja tanto como de sus personajes. Vivimos cada momento de su romance, celebramos sus éxitos y, bueno, también sufrimos cuando, lamentablemente, decidieron tomar caminos separados. Pero a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo siempre han estado presentes, al menos eso es lo que nos han transmitido a través de sus declaraciones públicas y gestos sutiles. Y es precisamente ese respeto lo que parece haber sido vulnerado recientemente, provocando la furia, o mejor dicho, la explosión de Kerem Bürsin. Ojo, no una explosión literal, sino más bien una defensa apasionada que ha resonado en toda la comunidad turca del espectáculo y entre sus millones de fans en el mundo. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente? Pues bien, resulta que Hande Erçel, una mujer talentosísima y bellísima, como todos sabemos, ha estado en el centro de atención últimamente no solo por su carrera actoral, que va viento en popa, sino también por su vida personal. Se le ha vinculado sentimentalmente con varias personas, y aunque ella siempre ha mantenido un perfil bajo al respecto, los rumores no han cesado. Digamos que como figura pública está constantemente bajo el microscopio, y cada movimiento que hace, cada foto que publica, es analizada al detalle por la prensa y por los fans. Hace poco surgió un comentario aparentemente inocente, pero que muchos interpretaron como una crítica o un juicio hacia la vida amorosa de Hande. Este comentario, que circuló ampliamente por las redes sociales, fue realizado por una persona que, si bien no es famosa, tiene cierta influencia en el mundo del espectáculo turco. No vamos a revelar nombres para no darle más bombo al asunto, pero sí les diré que esta persona insinuó que Hande era inestable en el amor, que saltaba de flor en flor, y que no se tomaba en serio las relaciones. Vamos, que la pintaron como una persona superficial e incapaz de comprometerse. Imagínense el panorama. Una mujer exitosa, que ha trabajado duro para llegar donde está, siendo juzgada por sus decisiones personales. Y lo peor de todo es que este juicio se basa en suposiciones y chismes, no en hechos concretos. Es decir, se está juzgando a Hande no por su talento, su trabajo o su personalidad, sino por cómo elige vivir su vida amorosa. Y eso, mis amigos, es inaceptable. Pues bien, este comentario, como era de esperarse, llegó a oídos de Kerem Bürsin. Y ahí fue donde la cosa se puso interesante. Kerem, conocido por su caballerosidad y por defender a las personas que aprecia, no se quedó callado. Al principio trató de ignorar el comentario, pensando que la polémica se apagaría sola. Pero al ver que la situación se intensificaba y que los ataques hacia Hande se volvían más frecuentes y virulentos, decidió alzar la voz. Probablemente pensó que el silencio solo alimentaría las habladurías y que era necesario poner un alto a la situación. No fue una explosión literal con gritos e insultos, como algunos medios sensacionalistas han querido pintar. Más bien, fue una declaración firme y contundente, un mensaje claro y directo en defensa de Hande Erçel y de todas las mujeres que son víctimas de juicios injustos y machistas. Kerem, que siempre ha sido un defensor de la igualdad de género, vio en este comentario una oportunidad para denunciar la doble moral que existe en la sociedad y para defender el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sin ser juzgadas. A través de sus redes sociales, Kerem publicó un mensaje que, aunque no mencionaba directamente a Hande ni a la persona que hizo el comentario, era evidente que se refería a la situación. En este mensaje, Kerem criticaba duramente la costumbre de juzgar a las mujeres por su vida amorosa, de etiquetarlas y encasillarlas basándose en suposiciones y rumores. Utilizó palabras fuertes pero respetuosas, dejando claro que no toleraría ese tipo de ataques. Habló sobre la importancia del respeto, de la empatía y de la necesidad de dejar de lado los prejuicios. Destacó que cada persona tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin tener que rendir cuentas a nadie ni ser juzgada por sus decisiones.
Enfatizó que la felicidad y el bienestar personal son derechos fundamentales y que nadie tiene derecho a interferir en ellos. También hizo hincapié en que las mujeres, en particular, son sometidas a una presión social mucho mayor que los hombres en lo que respecta a las relaciones. Son criticadas si tienen muchas parejas, si no tienen ninguna, si se casan jóvenes, si se casan tarde. Nunca es suficiente. Denunció la hipocresía de una sociedad que exige a las mujeres un comportamiento determinado y que las castiga cuando no cumplen con esas expectativas. El mensaje de Kerem resonó fuertemente en las redes sociales, generando una ola de apoyo y solidaridad hacia Hande Erçel. Miles de fans y seguidores elogiaron la actitud de Kerem, destacando su valentía y su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres. Muchos compartieron sus propias experiencias de haber sido juzgados por sus decisiones personales y agradecieron a Kerem por darles voz. Pero también hubo, como siempre, algunos detractores que lo acusaron de meterse donde no le llamaban, de buscar protagonismo, y de querer quedar bien. Algunos incluso insinuaron que su defensa de Hande era una estrategia para reconciliarse con ella. Sin embargo, la gran mayoría de los comentarios fueron positivos y alentadores. La gente valoró su honestidad y su disposición a defender lo que cree que es correcto. Lo más importante de todo esto es que el mensaje de Kerem logró generar un debate importante sobre la necesidad de cambiar la forma en que juzgamos a las mujeres y de promover una cultura de respeto y tolerancia. Puso sobre la mesa un tema que a menudo se ignora y obligó a la gente a reflexionar sobre sus propios prejuicios. Ahora bien, volviendo al tema de Hande Erçel, es importante recordar que ella es una mujer fuerte e independiente, que ha demostrado una y otra vez su talento y su capacidad para superar obstáculos. No necesita que nadie la defienda, pero sin duda agradece el apoyo y el cariño de sus amigos y seguidores. Hande ha construido una carrera exitosa gracias a su trabajo duro y su dedicación, y no se deja intimidar por las críticas. Hande, por su parte, no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha preferido mantenerse al margen de la polémica y concentrarse en su trabajo. Y es que, como bien sabemos, ella tiene muchos proyectos en marcha y no tiene tiempo para perder con chismes y habladurías. Su silencio no significa que no le importe lo que se dice de ella, sino que prefiere invertir su energía en cosas que realmente importan. Pero lo que sí podemos afirmar es que Hande ha demostrado ser una persona muy madura y sensata, que sabe cómo manejar la presión mediática y que no se deja afectar por las críticas. Es una verdadera inspiración para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Su capacidad para mantener la calma y la compostura en medio de la tormenta es admirable. La reacción de Kerem, por supuesto, ha reavivado las esperanzas de algunos fans de que la pareja pueda reconciliarse en el futuro. Muchos creen que todavía existe un fuerte vínculo entre ellos y que su amor no ha desaparecido por completo. Sin embargo, ambos han dejado claro que por ahora, solo son amigos y que están enfocados en sus carreras individuales. El futuro, como siempre, es incierto. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Kerem Bürsin, en un gesto de caballerosidad y amistad, salió en defensa de Hande Erçel ante un comentario injusto y machista. Que su mensaje generó un debate importante sobre la necesidad de respetar las decisiones personales de las mujeres y de dejar de lado los prejuicios. Y que Hande Erçel, una vez más, demostró ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier obstáculo. Es una pena que situaciones como esta sigan ocurriendo en pleno siglo XXI, pero es importante que sigamos alzando la voz y denunciando cualquier forma de discriminación y machismo. Solo así podremos construir una sociedad más justa e igualitaria. La lucha por la igualdad de género es un camino largo y difícil, pero cada pequeño paso cuenta. Y no olvidemos el papel de los medios de comunicación en todo esto. Es importante que los medios sean responsables y eviten difundir rumores y chismes que puedan dañar la imagen de las personas. En lugar de centrarse en la vida personal de los famosos, deberían destacar sus logros profesionales y su contribución a la sociedad. Este incidente también nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras propias palabras y acciones. A veces, sin darnos cuenta, podemos estar perpetuando estereotipos y prejuicios que dañan a los demás. Es fundamental reflexionar sobre nuestros propios sesgos y esforzarnos por ser más tolerantes y respetuosos. Y hasta aquí el chismecito de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia del respeto y la empatía. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem hizo bien en defender a Hande?
¿Qué les parece el comentario que desató toda esta polémica? ¿Creen que la presión mediática afecta la vida de los famosos? Los leo con atención. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.